a todas y todos, si eres nuevo por aquí, pues te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Ángela y en la descripción del video te dejo mis redes sociales por si deseas conocerme un poquito más. En este video te voy a hablar sobre 3 instrumentos que les han prácticamente salvado la vida a mis niños. Se trata de 3 artículos que vemos siempre en los hospitales y en el consultorio del pediatra y que podemos permitirnos tener en casa, ya que su simple uso no se limita solamente a los doctores. Te motivo a que mires este video hasta el final y si te gusta, suscríbete, dale me gusta y compártelo con otras mamás y papás. No sé si te ha pasado que en pleno fin de semana tu niño comienza a sentirse mal y la única opción es llevarlo corriendo a emergencias, en donde el médico de turno solo le hace un chequeo superficial y te dice que el niño no tiene nada, que si los síntomas persisten por los siguientes 2 o 3 días, se lo vuelvas a llevar y de este modo te constriñen a marcharte con las palabras: no puedes traer al niño solo porque tiene un día de fiebre. En pocas palabras, eres una mamá exagerada. Así que tú, obediente, aún convencida de que el niño tiene algo, pues les haces casos porque ellos son los doctores, ¿no? Pero al día siguiente el niño sigue igual o peor y tienes que volver corriendo a emergencias y el segundo o el tercer médico que lo ve te dice que sí, que efectivamente el niño está mal y que necesita tomar antibióticos o analgésicos fuertes. Pues déjame decirte que no eres la única, a mí también me ha pasado y es extremadamente frustrante y genera mucha impotencia ver a tu niño sufrir y que el profesional de la salud te diga que está bien. Es por eso que decidí no dejar la vida y la salud de mis niños ciegamente en manos de los doctores. Ahora opto por ser yo la primera en evaluar el estado y la salud de mis niños bajo la serenidad del hogar. Pero claro, hago esto solo si las condiciones lo permiten y no se trata de una urgencia extrema. Y bueno, ya después de esta introducción y sin más preámbulos, comenzaré hablándote del primer instrumento médico que puedes tener en casa y este es el otoscopio. Este instrumento sirve para diagnosticar una de las afecciones más comunes en la infancia, la terrible otitis o infección de oído, de la cual son víctimas nuestros niños desde que empiezan a frecuentar las guarderías, los parques o las piscinas. Este instrumento debe ser complementado con espéculos auriculares, que son sus cabecillas de recambio, ya que siempre se debe utilizar una estéril en cada oído. Con el otoscopio podemos mirar el oído interno y descubrir si éste presenta signos de inflamación o infección. Estos signos son muy fáciles de reconocer, ya que un oído sano por lo regular es de color rosa perlado y cuando hay una inflamación o una infección, el oído suele tornarse color rojizo y con puntos blancos que pueden significar la presencia de pus. Este instrumento lo consigues a precios muy bajos en cualquier plataforma online o hasta en tu farmacia favorita, pero quizás en la farmacia te cueste un poquito más. No tengas miedo de usarlo, ya que es muy poco probable que le causes daño al oído de tus niños, porque su estructura en forma de cono no permite que el otoscopio llegue a tocar áreas delicadas como el tímpano. Ahora te voy a hablar del siguiente instrumento que debes tener en casa y este es el test de orina rápido, que es una prueba súper fácil de realizar y sirve para detectar la presencia de leucocitos en la orina, lo que es sinónimo de una infección. Al mismo tiempo puede detectar otras sustancias en la orina, por ejemplo, niveles altos de glicemia, sangre oculta, el pH, bilirrubina, etc. Y su uso va complementado con recipientes estériles para la recolección de la orina, por ejemplo, estos que vemos acá. Esto es por si tienes que llevar la orina a un laboratorio, pero principalmente para que los resultados sean 100% confiables aunque vayas a examinar la orina en casa. Si clicas en este enlace aprenderás a utilizar este instrumento y sus complementos a la perfección.
Aprenderás a recoger una muestra de orina correctamente, a colocar la bolsita perineal en bebés femeninos y masculinos y a acabar con la molesta cistitis provocada por la bacteria E. coli. Tener esta prueba en casa ha sido una bendición. Me ha evitado tener que asistir personalmente al médico y limitar la consulta a una llamada telefónica, a través de la cual mi médico me dice cómo debo abordar la situación. No sé cómo funciona la emergencia de tu país, pero en donde yo vivo, cuando se suele llevar a un bebé a emergencia por un cuadro clínico desconocido, siempre le practican un test rápido de orina para descartar una posible infección. Así que, llevando la pipí ya lista, agilizas muchísimo las cosas. El tercer instrumento del que les voy a hablar es el test rápido del estreptococo A o escarlatina. Otra enfermedad súper común en los niños que frecuentan la guardería y los lugares públicos. Para realizarlo vas a necesitar bajalenguas estériles como estos. La causa más común de los dolores de garganta suelen ser los virus. Sin embargo, según estudios, los estreptococos del grupo A son la causa del dolor de garganta en 3 de cada 10 niños. Los estreptococos del grupo A suelen estar presentes en la boca y en la nariz de muchas personas, pero no siempre dan problemas aparentes. Estas bacterias producen infecciones tanto en la garganta como en las amígdalas. Sus síntomas suelen incluir dolor de garganta que se vuelve más intenso al tragar, fiebre, inflamación de las amígdalas y placas con pus en las mismas. Este test rápido te permite diagnosticar esta bacteria de manera muy efectiva. Se realiza introduciendo el bajalenguas y recogiendo una muestra de saliva de las paredes de la garganta con un hisopo. Luego mezclamos la saliva con un líquido disolvente que trae la prueba. Dejamos reposar 5 minutos y en el líquido restante introduciremos la tira reactiva que trae el kit, que dará como resultado positivo o negativo. El diagnóstico y tratamiento del estreptococo es muy importante, ya que un estreptococo no curado puede convertirse en sinusitis, infecciones del oído, enfermedad renal y la temible fiebre reumática, que suele traer consigo graves consecuencias cardíacas. Como padres, debemos estar un paso por delante de los médicos. Si los doctores perciben que tienen a un padre o a una madre 100% consciente del estado de salud de sus hijos, harán un mayor esfuerzo por hacer un buen trabajo. Y lo digo por experiencia. No es lo mismo llegar al hospital lleno de dudas y miedo respecto al estado y condiciones de tu hijo que llegar al hospital con una idea de lo que puede estar pasando. Estos controles de salud en casa te tomarán muy pocos minutos y te aseguro que te ayudarán a manejar muchísimo mejor la situación. La ciencia está muy avanzada y nos ofrece un montón de herramientas para cuidar de los que más amamos, nuestros niños. Asegúrate de que los instrumentos que compres sean de fabricantes confiables y que no estén vencidos, ya que esto puede poner a tu familia en riesgo. Y sobre todo, consérvalos en un lugar fresco y seguro, fuera del alcance de los niños. Por último, te quiero motivar a que te guíes siempre de tu instinto materno o paterno, porque 4 ojos ven más que 2. Con este video no le quito crédito a los profesionales de la salud, ya que yo también soy profesional en el área de la salud mental, pero sí te motivo a que hagas todo lo que esté a tu alcance por conocer cuál es el estado de salud de tu hijo cuando te toque llevarlo al médico. Y bueno, ahora sí que terminamos. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte, a dejar un me gusta y a compartirlo en tus redes sociales. Estoy como siempre disponible a responder cualquier duda en los comentarios. Muchas gracias.